Hola a todos, espero se encuentren bien. Hoy vamos a revisar lo que tiene que ver con lesión celular, que se define inicialmente como una alteración del equilibrio de la homeostasis celular, producida por diversos mecanismos nocivos. Entonces, dos elementos: revisar cuál es la alteración del equilibrio y revisar cuáles son los agentes nocivos o dañinos. Bien, en el modo de introducción vamos a tener que revisar agentes nocivos, cuál es la adaptación celular, cómo la célula resulta en muerte celular o necrosis y qué es la apoptosis. Tenemos unas metas que revisar, y es que ustedes como estudiantes deben recordar el concepto de lesión celular en toda su integralidad y diferenciación. Identificar con ejemplo los tipos de lesión celular más comunes. Fijar el concepto de necrosis y de muerte celular como la fase final de la supervivencia celular y reconocer las causas de la lesión celular. Nada de esto podría ser posible si antes hacemos un pequeño viaje acerca de lo que es patología. Se define esto como una disciplina que se encarga del estudio de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que subyacen a la enfermedad. O sea que la patología nos explica la enfermedad. Es un proceso, por lo tanto está constituido por 4 fases. Una que es determinar la causa, ¿cierto? Que también se denomina etiología. ¿Qué produce la enfermedad? 2. Establecer los mecanismos que llevan a esa enfermedad, que también se define como la patogenia. 3. Los cambios morfológicos o moleculares o de cualquier otra índole. Es decir, que como consecuencia de esa enfermedad, el organismo qué cambios sufre. Y finalmente, cuáles son las consecuencias funcionales, es decir, las manifestaciones clínicas, que es lo que el paciente le va a reflejar a usted en la anamnesis o en la consulta. La etiología, puntualmente, la podemos ver desde dos elementos, digamos, estructurales. Uno es que la mayor parte de las enfermedades pueden ser explicadas a través de fenómenos genéticos. Y dos es que las enfermedades pueden ser explicadas también a través de fenómenos adquiridos. O sea que cuando yo contemplo la causa de una enfermedad, debo pensar si es genética o adquirida. La patogenia es esa secuencia de acontecimientos que constituyen la respuesta que monta el organismo frente a la agresión. Los cambios morfológicos, obviamente los tejidos inflamados no son iguales que los tejidos que están en condiciones normales. Y las alteraciones clínicas, que son lo que reflejan los pacientes, es de lo que se quejan los pacientes. En síntesis, patología no es otra cosa que la suma de la causa. Las manifestaciones secuenciales, ¿sí? Los cambios morfológicos y las manifestaciones clínicas. Muy bien. ¿Qué es entonces lesión celular? Cuando nosotros hablamos de lesión celular, inicialmente empezamos contemplando una célula normal. Una célula normal que puede ser objeto de una agresión. Esa agresión va a hacer que la célula tenga que adaptarse a través de 4 mecanismos que vamos a ver diferencialmente. 1. La hipertrofia. 2. Hiperplasia. 3. Atrofia. Y 4. Metaplasia. Esos son mecanismos de adaptación. Pero cuando los mecanismos de adaptación son superados, ¿sí?, por el agente agresor, sobreviene la lesión. Y esa lesión la podemos ver en términos de muerte celular, ¿sí?, necrosis o apoptosis. Términos que definiremos un poco mejor más adelante. Hablemos de los mecanismos de adaptación. Los mecanismos de adaptación los hemos citado y son básicamente 4. Hipertrofia, que es un aumento del tamaño de las células, ¿sí? Pero ese tamaño de las células obedece a un aumento de la síntesis de proteínas. Entonces, se puede observar cuando usted utiliza un músculo de manera constante, el músculo crece. Ese es un estado hipertrófico. La hiperplasia es un estado similar al anterior, pero aquí el crecimiento del órgano de los tejidos obedece sencillamente a una multiplicación celular.
a una división celular, es decir, a más células. Es fácil entender esos dos conceptos. La atrofia, por el contrario, es un estado en donde efectivamente la célula pierde volumen, disminuye la síntesis proteínica, ¿sí? Y también puede llegar a disminuir el número de células. Esto lo observamos frecuentemente cuando un paciente es inmovilizado en el concurso de una fractura. Cuando usted le quita el proceso o el elemento inmovilizador, inmediatamente va a haber una disminución del volumen si lo compara con la extremidad del lado contrario ipsilateral. La metaplasia ya es un concepto un poco más complejo. Sin embargo, hay una enfermedad que lo describe muy bien, que es el esófago de Barrett. La metaplasia en sí, ¿sí?, es sencillamente pasar de un tejido de condiciones normales a un tejido de condiciones transitorias. Quiere decir esto, ¿sí?, que por ejemplo el estómago que tiene un ambiente ácido, ¿cierto?, porque allí es donde debe tratar de destruir o desintegrar mejor los alimentos que ingerimos. El esófago tiene un ambiente alcalino. El esófago tiene unas células escamoso celulares o un epitelio escamoso en términos generales. ¿Sí? Es un epitelio más bien plano. Mientras que el estómago tiene un epitelio columnar con muchas glándulas. Hay algunas enfermedades, algunas condiciones en los pacientes que en un momento dado, ¿sí?, el ácido gástrico entra en contacto con el ambiente del esófago, causando esa irritación. La respuesta del esófago es pasar de su tejido plano escamoso a un tejido columnar, incluso con glándulas. A eso se le denomina esófago de Barrett. Es una enfermedad bastante seria. Miremoslo ahora desde este punto. Desde el punto de vista gráfico. Este es un miocito normal, es decir, una célula muscular normal, que está sometida al estrés físico. Como consecuencia, se adapta y genera un miocito más grande, es decir, una célula de mayor volumen. Es lo que se denomina hipertrofia, ¿cierto? Pero pueden haber casos en donde el agente agresor sobre el miocito normal es sostenido, es permanente, ¿sí? El proceso de adaptación es insuficiente, el agente agresor resulta siendo más poderoso que la adaptación. Entonces el paciente evoluciona a una lesión celular. Mire usted en este miocito cómo las vacuolas lisosómicas comienzan a invadir el citoplasma, ¿sí? Y muy seguramente se romperán, producirán una serie de enzimas líticas, romperán el citoplasma y producirán muerte celular. Entonces, ¿sí?, nosotros debemos tener en cuenta, muy en cuenta, conceptos de adaptación. Ya dijimos, tenemos 4 mecanismos de adaptación. Pero ¿de qué depende de que la célula se muera o sobreviva? ¿Sí? Depende de la persistencia del agente nocivo. Si el agente nocivo se suspende, ¿sí?, la célula vuelve a sus condiciones normales. ¿Sí? La célula vuelve y se reacomoda y sigue funcionando en condiciones normales. Entonces hablamos de un agente nocivo de características reversibles, porque lo podemos eliminar, el efecto nocivo sobre la célula pasa. O podemos tener el caso más grave, cuando el agente nocivo es muy poderoso y vence la resistencia del proceso de adaptación. En ese orden de ideas, ¿sí?, la célula resulta lesionada profundamente y evoluciona hasta una necrosis celular. ¿Quiénes son los agentes nocivos? Pues veamos. Los agentes nocivos, ¿sí?, el más importante, que quiero que quede puntualmente definido en esta charla, es la privación de oxígeno, también conocida como hipoxia, caracterizada por una reducción de la concentración de oxígeno en los tejidos. Imagínense lo grave que es eso, que nosotros no podemos suspender la respiración, estar en ausencia de oxígeno por algunos segundos, minutos. Pues nuestros tejidos tampoco lo pueden hacer porque entran en un estado de sufrimiento. ¿Cuáles son las causas de esa hipoxia? ¿Sí? La isquemia, otro término muy importante. ¿Sí? La anemia y la hemorragia, que lo veremos después, pero que básicamente se traducen en la llegada de poca cantidad de sangre. Si llega poca cantidad de sangre a mi tejido, llega poco oxígeno.
Y si llega poco oxígeno, esas células de ese tejido van a empezar a sufrir. Otros mecanismos o agentes capaces de generar lesión celular son los agentes físicos. Aquí mencionamos algunos, los traumatismos, las quemaduras, los choques eléctricos, otros los agentes químicos y los fármacos. Las sustancias químicas, obviamente, ¿sí? Pueden llegar a generar algún grado de lesión en el organismo, por ejemplo, la soda cáustica, la ingesta de alcohol etílico, ¿sí? Metílico, pueden producir lesiones. Los agentes infecciosos, creería yo que ocupan el segundo lugar. Son las bacterias, los hongos, los parásitos y los virus que en su momento los revisaremos. Son agentes importantes de lesión celular. Y finalmente, las reacciones inmunológicas. Resulta que el organismo también tiene la posibilidad en un momento dado de generar, ¿sí? Agresión contra sus propias estructuras, constituyéndose un amplio marco, ¿sí? De la patología que se denominan las enfermedades autoinmunes. Bueno, muy bien, llegamos entonces al final y concluimos de la siguiente manera. Los agentes nocivos, hipoxia, privación de oxígeno, físicos, etc., pueden ser externos o internos, obviamente. Tienen la facultad de incidir sobre la estabilidad celular, modificar la homeostasis celular. ¿Cuáles son? ¿Sí? La forma en que las células se defienden. A través de la atrofia, la hiperplasia y la metaplasia, que son formas de adaptación celular que responden a esos estímulos. La eliminación del estímulo, ¿sí? Permite recuperar la funcionalidad celular, por lo tanto se habla de una fase de reversibilidad. O la persistencia del estímulo, ¿sí? Nocivo nos puede llegar a la necrosis celular o a la muerte celular, por lo tanto se habla de una fase de irreversibilidad. Muy bien, hemos llegado al final de esta revisión de lesión celular. ¿Qué tenemos por hacer? Uno, tomar las notas de esta clase. Dos, irnos al foro, comentar acerca de la pregunta que se ha planteado. Tres, tenemos que alimentar la wiki, ¿sí? La nube, en el fin de tener información. Luego debemos construir conocimiento haciendo la tarea. Y posteriormente vamos a tener un espacio donde vamos a interactuar con dos objetivos. Uno, resolver dudas, ¿sí? Y aclarar inquietudes. Y dos, ¿sí? Hacer retroalimentación de todo esto que estamos hablando. Muy bien, muchas gracias. Espero que tengan una bonita tarde. Hasta pronto.